Ayer, Día de los Trabajadores, 1 de mayo, se ha promulgado un decreto que incrementa el nivel salarial, pero también esta ley de empresas sociales que está generando de qué hablar. Hay mucha tela que cortar todavía por parte de los empresarios privados quienes se están pronunciando paulatinamente. Es el caso de Cochabamba, donde tenemos ya a nuestro invitado, Javier Bellot, presidente de esta institución. Ayala Yachta está junto a nosotros, junto a Martín Corque, para especificarnos un poco, Martín, cuáles son estos pormenores. Buen día. Hola Héctor, y es lo primero que le vamos a consultar. ¿Cómo han recibido esta noticia, esta normativa que permite que los trabajadores, si el caso así se diera, puedan ser propietarios básicamente de una empresa que esté en la quiebra o que esté con deficiencias y que no se pueda manejar ya por la parte privada? Está con nosotros Javier Bellot, presidente de los empresarios. Gracias por acompañarnos, Javier. ¿Cuál es la reacción que han tenido inicialmente? Buenos días. En todo caso, no es una buena noticia porque nosotros nos preguntamos qué es lo que se hace, por ejemplo, por el sector productivo. Si bien es cierto que la justificación y fundamentación de los parlamentarios decían de que esta normativa es para legislar el contenido del artículo 54 de la Constitución Política del Estado, que tiene por objetivo conservar las unidades de empleo porque los trabajadores tendrían derecho a hacerlo. Ahora, nosotros hacemos una consulta. ¿Qué es lo que se ha hecho por el sector empresarial en estos últimos tiempos? Por ejemplo, el artículo 47 de la Constitución establece el derecho al comercio y la industria. El artículo 52 desarrolla un mandato donde dice la libre asociación empresarial. El artículo 56, el derecho a la propiedad privada. ¿Qué se hizo en legislar esos artículos de la Constitución cuando de pronto te fijas cuántos elementos son los que hacen de que las empresas entren en quiebra? Porque la ley esta dice de que podrán constituirse en empresas sociales cuando las empresas se declaren en quiebra o existe un abandono. Ahora bien, las empresas y los empresarios no van a quebrar por placer o porque les guste hacerlo. Primero, de que hay que tener claro de que una empresa es el riesgo de todo el patrimonio del empresario o de los empresarios que han apostado por algo que pueda generar beneficios. Ahora bien, si nosotros revisamos lo que está pasando en el país, cuando no te devuelven los CDI, o cuando no se paga oportunamente a las empresas de parte de los municipios o alguna organización pública, o cuando de pronto un pequeño artesano empieza a producir calzados y entra productos por contrabando, pues definitivamente se pierde mercados. Entonces esos elementos son los que deterioran la capacidad de pago de las empresas y automáticamente entran en una insolvencia total. Licenciado Bellot, ¿cómo está? Buenos días. Héctor Uriarte le saluda desde el estudio central de la Bolivisión. Usted se ha referido al artículo 54 que le permito, por favor, me permita leerlo. El artículo 54 dentro de la Constitución Política del Estado indica lo siguiente: se entiende por una empresa social aquella constituida por trabajadores de una empresa que se encuentra en un proceso de quiebra, liquidación, cerrada, abandonada de forma injustificada. Ahora, con respecto al artículo 54 de la Constitución, hay un decreto que se ha emitido hace aproximadamente 4 años y medio en el que también se especifica aquello, pero según las autoridades en la Asamblea Legislativa, ellos indicaban que se está promulgando esta ley para que no exista un vacío legal. Bueno, a ver, hay algo que es importante que hay que anotar. Si bien hubo un decreto supremo, no es el mismo contenido que tiene esta ley. Y en esta ley se tiene mucho más vacíos. Por ejemplo, en el que la parte que es concerniente a los activos y de la forma como se disponen los activos, pues no permite en primera instancia tener la posibilidad de monetizar esos activos para dar cumplimiento a las obligaciones que tenga la empresa en sí. Y algo más, permítame anotar, en el decreto anterior no se contempla algo que es importante y en el actual,
la ley prohíbe de que los trabajadores reciban en dación de pago cualquier tipo de bien o en cambio que se les haga pago en especies. En este caso se está haciendo eso, es decir, le estás haciendo en dación de pago los activos que tiene una empresa. Por ejemplo, ese tipo de contradicciones, obviamente no van a permitir de que exista confianza de los proveedores y obviamente de quienes le otorgan un crédito en favor de la empresa. Entonces, ese tipo de elementos nos ha llevado a hacer una consideración a nivel nacional que definitivamente esta ley lo único que está haciendo es generar un ambiente de desconfianza y un ambiente hostil para las inversiones. También dentro de la Asamblea Legislativa se especificaba lo siguiente, que en estos últimos 4 años y un poquito más desde que se ha presentado este decreto, ninguna empresa ha sido cerrada de manera injustificada por extorsión de pronto de los trabajadores o por presión. Y es por eso que especificaban también dentro de todo esto que cuando una empresa está ya prácticamente en quiebra, tiene que pasar a un juez civil quien va a determinar cuáles van a ser de ahí en adelante las medidas que se vayan a asumir. Y es ese instante en el que los trabajadores podrían ellos asumir de alguna u otra manera la deuda que tendría la empresa. A ver, dejemos claro algo que es importante. Ya hay una normativa que está establecida en el Código de Comercio, cuál es el procedimiento de cuando una empresa entra en quiebra para que el empresario o la empresa hace un concurso de acreedores y dentro de ese concurso de acreedores obviamente siempre se prioriza al trabajador para que se le pueda pagar, pero en moneda, no en especies. Y ahora, algo que es importante es que al momento de existir un concurso de acreedores, se trata de que se pueda minimizar la pérdida para todos los actores que tienen creencias con la empresa. Ahora bien, en todo caso, si el objetivo es reflotar las empresas, si el objetivo es hacer que las empresas se mantengan vigentes para conservar la unidad productiva, ¿por qué más bien no se consideró mecanismos de cómo reflotar en forma conjunta entre el empresario y los trabajadores? Por ejemplo, ahí va la pregunta. Y otro de los elementos, más allá que se diga de que no, que ninguna empresa fue tomada ni nada por el estilo, es que definitivamente el solo hecho de que tú plantees una norma con una ausencia de definición clara ya te genera un ambiente de desconfianza y lo que el país necesita es confianza y esa confianza es la que en este momento se ha roto. Yo le decía que durante estos últimos 4 años y un poco más, según las autoridades en la Asamblea Legislativa, soy reiterativo en aquello porque lo han indicado, decían estos 4 años nunca se ha visto algún tipo de empresa que sea cerrada por los aspectos que le mencionaba, de manera injustificada, por una extorsión inclusive de los trabajadores. ¿Usted ha visto aquello? No, no he visto, pero lo que puedo decirle con mucha claridad es que cuando usted escucha, por ejemplo, al dirigente de la Central Obrera de Santa Cruz, que dice que si los empresarios no apoyaran esta normativa, ellos tomarían las fábricas. Por ejemplo, ese tipo de mensajes, ¿a usted le agradaría, por ejemplo, si usted fuera empresario? No soy empresario, tendría que estar definitivamente en la situación. Ahora dígame, por favor, de acá en adelante, ¿cuáles van a ser las medidas que van a asumir? Bueno, en todo caso, y le agradezco la respuesta de que no es empresario, entonces es bueno ponerse en los pies de los empresarios cuando hay ese tipo de manifestaciones, porque hay algo que le voy a plantear con mucha claridad. El empresario no bloquea, el empresario no hace paros, el empresario no amenaza. El empresario cuando tiene que arriesgar su patrimonio, porque su patrimonio no es solamente el de él, sino el patrimonio de un conjunto de actores que de alguna forma está confiando en que una unidad productiva va a generar resultados en el tiempo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se va a hacer de aquí para adelante? La Confederación de Empresarios Privados, a quien nosotros nos debemos, todas las organizaciones empresariales del país, ya ha manifestado de que se tendrá que acudir a un tribunal constitucional y bueno, a todas las instancias que corresponda.
Muy bien, ahora ese es el pronunciamiento que se conoce entonces desde Cochabamba por parte de los empresarios. Me imagino que también en algunos otros departamentos ustedes se van a reunir para llevar adelante el pronunciamiento correspondiente. ¿Intentarán sostener de pronto algún tipo de conversación con las autoridades de gobierno? Ni duda cabe, porque definitivamente si hicimos el esfuerzo necesario hace una semana de reunirnos con el presidente del Senado, la presidenta de diputados y el ministro de la presidencia, era justamente para reflexionar que esta normativa sea ajustada y sea prácticamente redactada en consecuencia a poder garantizar que no exista ningún temor para los empresarios. Muy bien, le agradezco por este contacto que ha tenido con nosotros desde Cochabamba al licenciado Javier Bellot, presidente de los empresarios privados de este departamento, donde existe, según nos manifestaba, preocupación después de la promulgación de esta normativa. Muchas gracias y lo propio a ti, Martín. Buen día.